man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Es sólo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables. Las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa substancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, continuaríamos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Es decir, si la primera causa substancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa substancia, siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única sustancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia, si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-sustancia, es decir, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad desmotivada. Por esto, me refiero a que no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que das consentimiento de ser verdadero. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, pero diferentes organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difiere no en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas, que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la sustancia es desmagnetizada, pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la substancia
es un imán. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riquezas, belleza y genio no son creados, son sólo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo, y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes, solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y donde vivas psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la substancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. Autopistas del mundo interno. Y los hijos luchaban dentro de ella, y el Señor le dijo: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos se dividirán desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro, y el mayor servirá al menor. Génesis capítulo 25, versículos 22 y 23. La dualidad es una condición inherente de la vida. Todo lo que existe es doble. El hombre es una criatura dual con principios contradictorios incluidos en su naturaleza. Luchan dentro de él y presentan actitudes a la vida que son antagónicas. Este conflicto es el eterno trabajo, la guerra en el cielo, la lucha de nunca acabar entre el más joven u hombre interior de la imaginación, reafirmando su supremacía sobre el más viejo o externo hombre de los sentidos. Los primeros serán los últimos, y los últimos serán los primeros. Mateo, capítulo 19, versículo 30. Este es el que ha de venir tras de mí, el cual es antes de mí. Juan, capítulo 1, versículo 27. El segundo hombre es el Señor de los cielos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47. El hombre comienza a despertar a la vida imaginativa en el momento en que siente la presencia de otro ser dentro de él. 2 naciones hay en tu seno, razas rivales desde nacimiento. Una ganará la autoridad y el mayor servirá al menor. Hay 2 centros distintivos de pensamiento o perspectivas en el mundo que posee cada hombre. La Biblia habla de estas 2 perspectivas como natural y espiritual. El hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque se disciernen espiritualmente. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. El cuerpo interno del hombre es tan real en el mundo de las experiencias subjetivas como su cuerpo físico externo es real en el mundo de realidades externas. Pero el cuerpo interno expresa una parte más fundamental de la realidad. Este cuerpo interno que existe en el hombre debe ser conscientemente ejercitado y dirigido. El mundo interno de pensamiento y sentimiento con el cual el cuerpo interno está en sintonía tiene su propia estructura real y existe en su propio espacio elevado. Hay 2 tipos de movimientos, uno acorde con el cuerpo interno y otro acorde con el cuerpo externo. El movimiento acorde con el cuerpo interno es causal, pero el movimiento externo es bajo compulsión. El movimiento interno determina lo externo, al cual está unido, trayendo hacia lo externo un movimiento que es similar a las acciones del cuerpo interno. El movimiento interno es una fuerza por la cual todos los eventos se llevan a cabo,
El movimiento externo está sujeto a la compulsión aplicada por el movimiento del cuerpo interno. Cuando las acciones del cuerpo interno se igualan a las acciones que debería tomar lo externo para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado. Construye mentalmente un drama que implique que tu deseo es realizado y uno que involucre movimiento del ser. Inmoviliza tu cuerpo físico externo. Actúa precisamente como si fueras a tomar una siesta y comienza la acción predeterminada en la imaginación. Una vívida representación de la acción es el comienzo de esa acción. Luego, mientras te vas quedando dormido, conscientemente imagínate dentro de la escena. No importa la duración del sueño, una pequeña siesta es suficiente, pero llevar la acción en el sueño hace que la fantasía se haga realidad. Al principio tus pensamientos pueden ser como ovejas sueltas sin pastor. No te desesperes. Si tu atención se desvía 70 veces 7, tráela de nuevo 70 veces 7 a su curso predeterminado, hasta que por cansancio siga el camino señalado. El viaje interno nunca debe ser sin dirección. Cuando tomes la ruta interna, es para hacer lo que hiciste mentalmente antes de comenzar. Vas por el premio que ya has visto y aceptado. En la ruta a Xanadu, el profesor John Livingston Lowes dice: pero por largo tiempo he tenido el sentimiento, el cual este estudio ha transformado en convicción, que fantasía e imaginación no son dos poderes, sino uno. La válida distinción que existe entre ellos yace no en los materiales con los cuales operan, sino en el grado de intensidad del poder operante en sí. Trabajando en alta tensión, la energía imaginativa asimila y transmuta, con menor intensidad. La misma energía agrega y junta esas imágenes que en su más alto tono las fusiona indisolublemente en una. La fantasía ensambla, la imaginación fusiona. Aquí tienen una aplicación práctica de esta teoría. Un año atrás, una chica ciega que vivía en la ciudad de San Francisco se encontró con un problema de transporte. Un cambio en la ruta de los autobuses la forzó a hacer 3 transbordos entre su casa y su oficina. Esto alargó su viaje de 15 minutos a 2 horas y 15 minutos. Ella pensó seriamente en este problema y llegó a la conclusión de que un automóvil sería la solución. Ella sabía que no podía conducir un auto, pero sintió que podría ser llevada en uno. Poniendo esta teoría a prueba, que cuando las acciones del ser interior corresponden a las acciones que el ser físico exterior debe tomar para apaciguar el deseo, ese deseo será realizado, ella se dijo a sí misma: me sentaré aquí e imaginaré que estoy siendo conducida a mi oficina. Sentada en su living, comenzó a imaginarse sentada en un auto. Ella sintió el ritmo del motor, se imaginó que olía el olor de gasolina, sintió el movimiento del auto, tocó la manga del conductor y sintió que el conductor era un hombre. Sintió el auto frenar y dirigiéndose hacia su compañero dijo: «Muchas gracias, señor», a lo que él respondió: «El placer es todo mío». Luego ella salió del auto y escuchó el golpe de la puerta al cerrarla. Ella me dijo que centró su imaginación en estar en un auto, y aunque era ciega, veía la ciudad desde su viaje imaginario. Ella no pensó en el viaje, ella pensó desde el viaje y todo lo que ello implicaba. Este viaje intencional, controlado y dirigido subjetivamente, elevó su imaginación a su máxima potencia. Ella mantuvo su propósito siempre frente a ella, sabiendo que había cohesión en el intencional movimiento interno. En estos viajes mentales debe sostenerse una continuidad emocional, la emoción del deseo cumplido. La expectativa y el deseo estaban tan intensamente unidos que pasaron directo desde el estado mental al acto físico. El ser interno se mueve mejor a través del curso predeterminado cuando colaboran las emociones. El ser interno debe ser encendido
y se enciende mejor a través de pensamientos de grandes obras y ganancia personal. Debemos tener placer en nuestras acciones. En 2 días consecutivos, la chica ciega tomó su viaje imaginario, dándole todo el placer y viveza sensorial de la realidad. Unas horas después de su segundo viaje imaginario, un amigo le contó sobre una historia que leyó en el diario de la tarde. Era la historia de un hombre que estaba interesado en los ciegos. La chica ciega lo llamó y le contó su problema. Al día siguiente, en su camino a casa, él se detuvo en un bar y mientras estaba allí sintió la urgencia de contarle la historia de la chica ciega a su amigo, el dueño. Un perfecto extraño, al escuchar la historia, se ofreció a llevar a la chica ciega a su casa todos los días. Entonces, el hombre que contó la historia le dijo: «Si tú la llevas a su casa, yo la llevaré al trabajo». Esto fue hace más de un año, y desde ese día la chica ciega ha sido llevada hacia y desde su oficina por estos 2 caballeros. Ahora, en lugar de pasar 2 horas y 15 minutos en 3 autobuses, ella llega a su oficina en menos de 15 minutos. Y en ese primer viaje a su oficina, ella se dirigió a su buen samaritano y dijo: «Muchas gracias, Señor», a lo que él respondió: «El placer es todo mío». Por lo tanto, los objetos de su imaginación eran para ella las realidades para las cuales la manifestación física fue tan solo el testigo. El principio animador determinante fue el viaje imaginario. Su triunfo puede ser una sorpresa solo para aquellos que no sabían de su viaje interno. Ella mentalmente vio el mundo desde este viaje imaginario con tal claridad de visión que cada aspecto de la ciudad era identificado. Estos movimientos internos no solo producen movimientos externos correspondientes. Esta es la ley que opera por debajo de todas las apariencias físicas. Aquel que practica estos ejercicios de bilocación desarrollará inusuales poderes de concentración y quietud, e inevitablemente logrará una conciencia despierta en el mundo interno y dimensionalmente más grande. Realizándolo fuertemente, ella cumplió su deseo, porque al ver la ciudad desde el sentimiento de su deseo cumplido, ella igualó el estado deseado y se concedió a ella misma lo que los hombres dormidos le piden a Dios. Para realizar tu deseo, debes comenzar una acción en tu imaginación, separada de la evidencia de los sentidos, involucrando el movimiento del ser e implicando el cumplimiento de tu deseo. Siempre que sea la acción que el ser externo toma para apaciguar al deseo, ese deseo se realizará. El movimiento de cada objeto visible es causado no por cosas externas al cuerpo, sino por cosas dentro de él, que operan desde adentro hacia afuera. El viaje es dentro de ti. Tú viajas a través de las autopistas del mundo interno. Sin movimiento interno es imposible generar nada. La acción interna es sensación introvertida. Si mentalmente construyes un drama que implique que ya has realizado tu objetivo, entonces cierra los ojos y deja tus pensamientos internamente, centrando tu imaginación todo el tiempo en la acción predeterminada y participa en esa acción. Entonces te convertirás en un ser autodeterminado. La acción interna ordena todas las cosas de acuerdo a su naturaleza. Pruébalo y observa que un deseable ideal, una vez formulado, es posible, ya que solo por medio de este proceso de experimentación puedes realizar tus potencialidades. Es así que este principio creativo es realizado. Entonces, la clave para vivir con propósito es centrar tu imaginación en la acción y sentimiento del deseo cumplido con tal conciencia, tal sensibilidad, que tú inicias y experimentas el movimiento a través del mundo interno. Las ideas solo actúan si son sentidas, si despiertan el movimiento interno. El movimiento interno es condicionado por automotivación, el movimiento externo por compulsión. Yo les entregaré a ustedes todo lugar que toquen sus pies. Josué capítulo 1 versículo 3. El Señor tu Dios
está en medio de ti, poderoso. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. Todas las cosas, cuando son admitidas, son manifestadas por la luz, porque todo lo manifestado está hecho por luz. Efesios capítulo 5, versículo 13. La luz es conciencia. La conciencia es una, manifestando en legiones de formas o niveles de conciencia. No hay nadie que no sea todo lo que es, porque la conciencia, aunque expresada en un infinito número de niveles, no es divisional. No hay separación real o hueco en la conciencia. Yo soy no puede ser dividido. Puedo considerarme ser un hombre rico, un hombre pobre, un hombre mendigo o un ladrón, pero el centro de mi ser permanece siendo el mismo, sin importar el concepto que uno mantiene de sí mismo. En el centro de la manifestación hay un solo yo soy manifestando en legiones de formas o conceptos de sí mismo, y yo soy el que soy. Yo soy es la autodefinición de lo absoluto, la fundación en la cual todo descansa. Yo soy es la primera causa sustancia. Yo soy es la autodefinición de Dios. Yo soy me ha enviado a ustedes. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Yo soy el que soy. Éxodo capítulo 3, versículo 14. Aquíétate y sabed que yo soy Dios. Salmos capítulo 46, versículo 10. Yo soy es un sentimiento de conciencia permanente. El mismo centro de conciencia es el sentimiento de yo soy. Yo podré olvidar quién soy, dónde soy, qué soy, pero no puedo olvidar que yo soy. La conciencia de ser permanece, sin importar el grado de olvido de quién, dónde y qué soy. Yo soy es aquello que, en medio de innumerables formas, es siempre el mismo. Este gran descubrimiento de causa revela que, bueno o malo, el hombre es realmente el árbitro de su propio destino, y que el concepto que él tenga de sí mismo determina el mundo en el que él vive, y su concepto de sí mismo es sus reacciones hacia la vida. En otras palabras, si tú estás experimentando problemas de salud, sabiendo la verdad de la causa, no puedes atribuir la enfermedad a ninguna otra cosa más que a tu particular organización de la causa sustancia básica. Una organización que fue producida por tus reacciones a la vida. Es definida por tu concepto, yo estoy enfermo. Es por esto que se te ha dicho, deja que el hombre débil diga, yo soy fuerte. Joel capítulo 3, versículo 10. Ya que por su asunción, la causa sustancia, yo soy, es reorganizada y debe, por lo tanto, manifestar aquello que la reorganización afirma. Este principio gobierna todos los aspectos de tu vida, ya sea social, financiero, intelectual o espiritual. Yo soy es a la realidad que, pase lo que pase, debemos acudir
para explicar el fenómeno de la vida. Es el concepto mismo yo soy el que determina la forma y escenario de su existencia. Todo depende de su actitud hacia sí mismo. Aquello que no afirme como verdadero de sí mismo no puede ser despertado en su mundo. Eso es, tu concepto de ti mismo, como yo soy fuerte, yo soy seguro, yo soy amado, determina el mundo en el que tú vives. En otras palabras, cuando tú dices, yo soy un hombre, yo soy un padre, yo soy un americano, no estás definiendo distintos yo soy, estás definiendo conceptos u organizaciones de la única causa sustancia, el único yo soy. Aún en el fenómeno de la naturaleza, si el árbol pudiera hablar, diría yo soy un árbol de manzanas, un árbol fructífero. Cuando sabes que la conciencia es la única realidad, concibiéndose ser algo bueno, malo o indiferente, y convirtiéndose en aquello de lo que se concibe ser, tú eres libre de la tiranía de las causas secundarias, libre de la creencia que hay causas afuera de tu propia mente que pueden afectar tu vida. En el estado de conciencia del individuo es donde se encuentra la explicación del fenómeno de la vida. Si el concepto del hombre de sí mismo fuera diferente, todo en este mundo sería diferente. Su concepto de sí mismo siendo lo que es, todo en su mundo debe ser como es. Por lo tanto, es abundantemente claro que hay un solo yo soy y que tú eres yo soy. Y aunque yo soy es infinito, tú por tu concepto de ti mismo, estás exponiendo solo un aspecto limitado de tu infinito yo soy. Construyan ustedes mansiones más estables. Oh, mi alma, mientras las ligeras estaciones circulan, abandona tu pasado de techo bajo. Permite que cada templo nuevo, más noble que el anterior, te cierre desde el cielo con una doma más grande, hasta que tú finalmente seas libre, dejando así tu pequeña cáscara, ya trascendida por el incansable mar de la vida. Oliver Wendell Holmes. Es sólo a través del cambio de conciencia, o sea, cambiar realmente el concepto de ti mismo, que podrás construir mansiones más estables, las manifestaciones de altos y más altos conceptos. Y por manifestaciones nos referimos a experimentar los resultados de estos conceptos en tu mundo. La razón yace en el hecho de que la conciencia es la única realidad, es la primera y única causa substancia del fenómeno de la vida. Nada tiene existencia para el hombre, salvo a través de la conciencia que él tiene sobre ella. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debes acudir, porque es el único fundamento por el cual el fenómeno de la vida puede ser explicado. Si aceptamos la idea de una primera causa, continuaríamos con que la evolución de esa causa nunca podría resultar en otra cosa externa de sí misma. Es decir, si la primera causa substancia es luz, todas sus evoluciones, frutos y manifestaciones permanecerían siendo luz. La primera causa substancia, siendo conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos deben permanecer conciencia. Todo lo que puede ser observado sería una forma o variación más alta o más baja de la misma cosa. En otras palabras, tu conciencia es la única realidad, entonces debe ser la única substancia. Consecuentemente, lo que te aparece a ti como circunstancias, condiciones y aún también objetos materiales es realmente solo el producto de tu propia conciencia. La naturaleza, entonces, como una cosa o un complejo de cosas externas a tu mente, debe ser rechazada. Por lo tanto, debes cambiar de tu apariencia objetiva de las cosas al centro subjetivo de las cosas, es decir, tu conciencia. Si realmente quieres saber la causa del fenómeno de la vida,
y cómo usar este conocimiento para realizar tus más preciados sueños. En medio de aparentes contradicciones, antagonismos y contrastes de tu vida, hay tan solo un principio funcionando, solo tu conciencia operando. La diferencia no consiste en una variedad de sustancia, sino en una variedad de la manera en que está arreglada la misma causa-sustancia, es decir, tu conciencia. El mundo se mueve con necesidad desmotivada. Por esto me refiero a que no tiene motivo por sí mismo, pero está bajo la necesidad de manifestar tu concepto, o sea, la organización de tu mente, y tu mente está siempre organizada en la imagen de todo lo que tú crees real y a lo que das consentimiento de ser verdadero. El hombre rico, el hombre pobre, el mendigo o el ladrón no son diferentes mentes, pero diferentes organizaciones de la misma mente, de la misma manera en que un pedazo de metal, cuando se magnetiza, difiere no en la sustancia desde su estado desmagnetizado, sino en la organización y orden de sus moléculas. Un solo electrón girando en una órbita específica constituye la unidad del magnetismo. Cuando un pedazo de metal o cualquier otra cosa es desmagnetizada, el electrón no ha parado de girar. Por lo tanto, el magnetismo no ha dejado de existir. Hay solamente una reorganización de las partículas que hace que no produzcan un efecto externo o perceptible. Cuando las partículas son organizadas al azar, mezcladas hacia todas las direcciones, se dice que la substancia es desmagnetizada, pero cuando las partículas son alineadas en rangos para que un número de ellas apunten hacia una dirección, la substancia es un imán. El magnetismo no es generado, es exhibido. Salud, riquezas, belleza y genio no son creados, son sólo manifestados por la organización de tu mente, es decir, por tu concepto de ti mismo, y tu concepto de ti mismo es todo lo que aceptas y consientes como cierto. A lo que tú concedes, solo puede ser descubierto por una observación no crítica de tus reacciones de la vida. Tus reacciones revelan dónde vives psicológicamente, y donde vivas psicológicamente determina cómo tú vives aquí en el mundo visible externo. La importancia de esto en tu vida diaria debería ser inmediatamente aparente. La naturaleza básica de la causa principal es la conciencia. Por lo tanto, la substancia definitiva de todas las cosas es la conciencia. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. El mundo del César. Neville, conferencia, 23 de octubre de 1967. Habéis venido a este mundo solo para terminar la obra de aquel que te envió. ¿Y quién es Él? El Padre. El que me ve, ve al que me envió. Salí del Padre y vine al mundo. Ahora dejo el mundo y vuelvo al Padre. El que me ve, ve al Padre, porque yo y el Padre somos uno. Al concebir el pensamiento en el principio, Dios tuvo que tener un agente para expresarlo. Todo en este mundo necesita del hombre para expresarse,
y les digo, Dios es el hombre. En el principio Dios hizo al hombre a su imagen. Varón, hembra los hizo, y llamó el nombre de ellos hombre. Léalo cuidadosamente en el capítulo 5 del Génesis. Creando al hombre para expresarse, Dios viene al mundo para expresar y terminar lo que concibió en un principio. Concebir un estado y conocerlo requiere un hombre para expresarlo. Dios se envió a sí mismo desde lo más profundo de su propio ser a este mundo para cumplir el estado. Se nos dice en el capítulo 22 del libro de Lucas, «Es necesario que la Escritura se cumpla en mí». Así que nosotros debemos estar en los negocios de nuestro Padre experimentando todo lo que se dice de Jesucristo en las Escrituras. El nacimiento milagroso será tuyo, el descubrimiento de la paternidad, la subida al cielo y la venida del Espíritu Santo sobre vosotros en forma corporal de una paloma. Entonces, como el salmista dirás, tú me has librado del mundo de la muerte. Porque sabrás por experiencia que todo el volumen del libro se trata de ti. En este nivel puedes ser rico si ese es tu deseo, pero recuerda que la historia de Jesús es una asunción persistente. Puedes persistir en la suposición de que eres rico. Tengo muchos amigos en este país que son muy ricos, pero yo diría que el 99% de ellos son miserables. Pero todos te dirán lo mismo. Pienso en uno en particular ahora. Ella tiene una fortuna en diamantes. La tienda Tiffany, que vende diamantes con un margen de ganancia de 300 a 400%, le ofreció $100,000 por una sola pieza. Cuando cena junto a nosotros en la ciudad de Nueva York, lleva un broche, un anillo y un colgante por valor de $500,000. Ruth nació siendo una niña muy pobre y deseando riqueza, asumió persistentemente que estaba casada con alguien de gran riqueza. Ella no tenía dinero. Su único reclamo de estatus social era que era descendiente de los Adams que estuvieron en la Casa Blanca. Él, en cambio, salió de una línea de sinvergüenzas. Su bisabuelo fue obispo en Nueva York, por lo tanto, tenía buenos consejos sobre su descendencia y cómo protegerla. Ruth se casó y vivió en el infierno durante 20 y tantos años, dándole 3 hijos. Ahora bien entrada en los 70, su único deseo es casarse con más riqueza y tener más diamantes. Eso está bien. La historia de Jesús es una completa e invariable persistencia en la suposición de que eres lo que quieres ser. Si no has experimentado la riqueza y eso es lo que quieres, asume persistentemente, yo soy rico. Si no has experimentado la fama, asume que eres famoso. Pero llegará el día, dice el Señor, cuando enviare hambre sobre vosotros. No será hambre de pan ni sed de agua, sino de oír mi palabra. Si esa hambre no te ha llegado, entonces toma la misma historia de Jesús y cumple todos tus deseos. Cuando estoy en Nueva York, mi amigo viene a todas las reuniones. Ella es una persona encantadora, pero es brutalmente honesta con sus deseos. Quiere más y más diamantes, más esmeraldas, más piezas de museo. Confesó que no tenía hambre de saber nada de David, pero quiere más y más dinero para dejar a sus 2 hijos. Quiere más y más ilusiones mundanas, pero tengo la esperanza de que el hambre les haya llegado a ustedes que están aquí, no por más y más pan y agua, sino por oír la palabra de Dios con entendimiento. ¿Quieres ser rico? Esa es la historia de Jesús, que es una suposición persistente en la convicción de que soy rico, porque a menos que creas que yo soy rico, mueres en tus pecados y continúas reclamando soy pobre. ¿Quieres ser conocido? Luego asume persistentemente yo soy conocido. ¿Quieres estar saludable? Yo estoy sano. Independientemente de lo que quieras ser, debes declarar que ya lo eres y persistir en esa suposición. Una asunción es un acto de fe, y sin fe es imposible agradar a Dios.
Tu mente racional puede negar la riqueza. Tus sentidos también lo niegan. Pero si tienes fe, te atreverás a asumir la riqueza, convirtiéndote así en el hombre que quieres ser. Tal vez esta noche prefieras seguir adorando a un Cristo Jesús que está afuera. Tal vez prefieras continuar caminando con las ovejas del mundo y no ser el pastor. Pero te gustaría alimentarte de pastos verdes junto a aguas tranquilas, en lugar de escalar las empinadas colinas de la duda y el miedo como lo hace la mayoría de la gente. Tú puedes, si asumes persistentemente: yo estoy bien alimentado, yo soy querido, yo soy conocido y todo es como yo quiero que sea. Pero recuerda, para atraer todas estas cosas a la existencia, debe haber una suposición persistente. Esa es la historia de Jesús. La palabra de Dios no regresará hasta que haya ejecutado y cumplido los intentos de su mente, que es que te conviertas en Dios. En los últimos días lo entenderás claramente. El propósito de Dios es darse a sí mismo al hombre, y Él no retrocederá hasta que haya ejecutado y logrado los propósitos de su mente. Entonces, en los últimos días, Él envía hambre a tu corazón, no de pan, una casa más grande o joyas, sino de escuchar la palabra de Dios. Cuando esta hambre te posea, nada te satisfará más que la experiencia de Dios. Y si el propósito de Dios es darse a sí mismo como Él mismo, cuando experimentas su palabra, tú eres Dios. Vine al mundo completamente olvidando el ser que soy. Tenía que hacerlo. Cuando conocí a mi amigo Abdullah por primera vez en 1931, entré en una habitación donde estaba hablando, y cuando el discurso estaba a punto de terminar, se me acercó, extendió la mano y dijo: Neville, tienes 6 meses de retraso. Yo nunca antes había visto al hombre, así que dije: ¿tengo 6 meses de retraso? ¿Cómo es que me conoces? Y él respondió: los hermanos me dijeron que venías y llegas 6 meses tarde. Llegué tarde porque el que me habló de Abdullah era un sacerdote católico. Le tenía mucho aprecio, pero pensaba que era casi un imbécil. Su padre, un contrabandista en los días de la prohibición, le dejó $2 millones que procedió a perder en Wall Street el primer año. Lo único maravilloso que hizo fue tomar los últimos $15,000 y dárselos a una organización católica para cuidar a su madre el resto de sus días terrenales. Entonces, sin respetar su juicio, cuando me habló de Abdullah, pospuse ir a escucharlo hasta que un día no pude encontrar ninguna excusa. Cuando Ab me llamó por mi nombre, le dije: no te conozco. Y él respondió: oh, sí me conoces, pero lo has olvidado. Estábamos juntos en China hace miles de años, pero tú prometiste olvidarlo por completo para desempeñar el papel que debes desempeñar hoy. Ustedes que están aquí hoy tienen hambre de la palabra de Dios, tienen sed de la palabra de Dios. Podrías estar en casa esta noche viendo la televisión y no te costaría nada, pero has sacrificado tu tiempo y tu dinero para estar aquí a causa de tu hambre. He sido enviado para decirte no solo que te convertirás en Dios cuando su palabra se cumpla en ti, sino cómo amortiguar los golpes en este mundo de la razón deleitándote con su ley. Su ley es simplemente una suposición persistente en la afirmación: yo soy lo que quiero ser. No juzgues a quien no tenga hambre de la palabra de Dios, sino que dile cómo llegar a ser lo que quiere ser. Dile que la historia de Jesús es una perpetua, persistente suposición en lo que quieres ser, que Cristo en él es el poder de Dios y su imaginación es ese poder y sabiduría. Dile que la imaginación sabe cómo hacer realidad su suposición, pero que debe persistir. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a persistir en la suposición de que eres lo que quieres ser? ¿O te vas a ir a casa esta noche diciendo: esa fue una pequeña charla agradable que dio Neville, pero después de todo, él tiene $millones en el banco y yo no tengo nada? Si piensas eso, eres desobediente, porque por ese pensamiento tienes falta de fe en yo soy Él.
Ese es el pecado fundamental del universo. Solo hay dos pecados registrados en las Escrituras que ofenden a Dios. Uno es, a menos que creáis que yo soy Él, moriréis en vuestros pecados. Y el otro es comer del fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal. Pregúntale a nuestros generales esta noche si sería bueno dejar de bombardear Vietnam y te dirán que no. Cruza el océano y pregúntales a los vietnamitas y te dirán que sí. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? No le estoy preguntando a nadie más que a ti. ¿Qué sería bueno para ti? Dime, porque al final todo conflicto se resolverá solo, porque el mundo simplemente está reflejando el ser que estás asumiendo que eres. Un día estarás tan saturado de riqueza, tan saturado de poder en el mundo del César, que le darás la espalda a todo e irás en busca de la palabra de Dios. Recuerdo cuando tenía tanta riqueza. No tenía una casa, sino muchas, cada una con personal completo desde secretarias hasta jardineros. Esa fue una vida de pura decadencia. Recuerdo salir de allí y no volver. Si alguna vez encontraron el cuerpo, no lo sé, pero sí sé que me alejé deliberadamente. Luego, hace unos 10 años, en uno de mis viajes en espíritu, volví al mundo y lo vi tal como era antes. Por extraño que parezca, todos me reconocieron y me recibieron con los brazos abiertos, pero me quedé solo un momento y luego regresé aquí trayendo conmigo su vívido recuerdo. Entonces, yo sí creo que uno debe saturarse completamente con las cosas del César antes de que tengamos hambre de la palabra de Dios. Estoy convencido de que estás aquí por tu hambre. Sé que tienes obligaciones con la sociedad, debes pagar las deudas del César, por lo que quieres más dinero, pero tu hambre es mayor por el oír la palabra de Dios que por las cosas del César. Es por eso que estás aquí y eres bendecido por ello. Man must go back in memory, seek for and destroy the causes of evil however far back they lie. This going into the past and replaying a scene of the past in imagination as it ought to have been played the first time, I call revision. And revision results in repeal. Changing our lives means changing the past. The causes of the present evil are the unrevised scenes of the past. No existe carbón de carácter tan débil que no pueda brillar y quemar si apenas se lo da vuelta. No resistas la maldad. A cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Mateo, capítulo 5, versículo 39. Hay una gran diferencia entre resistir la maldad y renunciar a ella. Cuando resistes la maldad, le das tu atención, la continúas haciendo real. Cuando renuncias a la maldad, le sacas la atención y se la das a lo que quieres. Ahora es el momento de que controles tu imaginación y dar belleza en lugar de cenizas, gozo en lugar de luto, alabanza en lugar de espíritu abatido, para que sean llamados árboles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Aproximadamente Isaías capítulo 61, versículo 3. Tú das belleza en lugar de cenizas cuando concentras tu atención en las cosas como te gustarían que sean en vez de en las cosas como están. Tú das gozo en vez de luto
cuando mantienes una actitud gozosa a pesar de las circunstancias desfavorables. Das alabanza en lugar de espíritu abatido cuando mantienes una actitud confiada en vez de sucumbir al desánimo. En esta frase, la Biblia utiliza la palabra árbol como sinónimo de hombre. Te conviertes un árbol de justicia cuando los estados mentales mencionados arriba son permanentes en tu conciencia. Eres un plantío del Señor cuando todos tus pensamientos son verdaderos pensamientos. Él es Yo Soy, como lo descrito en el capítulo 1. Yo Soy es glorificado cuando tu concepto más alto de ti mismo es manifestado. Cuando hayas descubierto que tu propia imaginación controlada es tu salvadora, tu actitud será completamente alterada sin ninguna disminución religiosa. Y dirás de tu propia imaginación controlada: mirad esta vid, la encuentro un árbol salvaje, de cuya fuerza insolente han crecido ramas irregulares. Pero he podado la planta, y creció moderadamente en su vana expensa de hojas inútiles, y se enredó, como ves, en estos limpios y completos racimos para compensar a la mano que sabiamente la hirió. Robert Southey. Talaba la destructora. Esta vid significa tu imaginación, que en su estado incontrolado gasta su energía en pensamientos y sentimientos inútiles o destructivos. Pero tú, tal como la vid es podada al cortarle las ramas y raíces inútiles, podas tu imaginación al retraer tu atención de todas las ideas desagradables y destructivas y al concentrarte en el ideal de tu deseo a obtener. La vida más noble y feliz que experimentarás será resultado de haber podado sabiamente tu propia imaginación. Sí, sé podado de todos los pensamientos y sentimientos desagradables así. Piensa la verdad, y tus pensamientos alimentarán la hambruna del mundo. Habla la verdad, y cada palabra tuya será una semilla fructífera. Vive la verdad, y tu vida será un gran y noble credo. Horatio Bonnard, Himnos de Fe y Esperanza. Y todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío. Juan capítulo 17, versículo 10. Mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Apocalipsis capítulo 14, versículo 15. Todo es tuyo. No salgas a buscar aquello que eres. Apropialo, clámalo, asúmelo. Todo depende de tu concepto de ti mismo. Aquello que no clamas como verdadero de ti mismo no puede realizarse por ti. La promesa es: a todo el que tiene, más se le dará, y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aun lo que tiene se le quitará. Mateo capítulo 25, versículo 29. Lucas capítulo 8, versículo 18. Sostiene firmemente en tu imaginación todo aquello que sea amable y de buena reputación, porque lo amable y lo bueno es esencial en tu vida si ha de valer la pena. Asúmelo. Haces esto al imaginar que ya eres lo que deseas ser y que ya tienes lo que deseas tener. Como el hombre piensa en su corazón, así es él. Proverbios capítulo 23, versículo 7. Aquíétate y sabe que eres aquello que deseas ser y nunca tendrás que buscarlo. A pesar de tu apariencia de libertad de acción, tú obedeces, como todo lo demás, a la ley de asunción. Lo que sea que pienses de la cuestión de libre albedrío, la verdad es que tus experiencias a lo largo de tu vida
son determinadas por tus asunciones, ya sea consciente o inconsciente. Una asunción construye un puente de incidentes que llevan inevitablemente al cumplimiento de sí misma. El hombre cree que el futuro es el desarrollo natural del pasado, pero la ley de asunción demuestra claramente que este no es el caso. Tu asunción te pone a ti psicológicamente en donde no estás físicamente. Luego tus sentidos te vuelven a traer desde donde estabas psicológicamente a donde estás físicamente. Son estos movimientos psicológicos hacia adelante los que producen tus movimientos físicos hacia adelante en el tiempo. La precognición penetra todas las escrituras del mundo. En la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo les hubiera dicho, porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y yo los tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Y yo les he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. Juan, capítulo 14, versículos 2, 3 y 29. El yo, en estos versículos, es tu imaginación, que va al futuro, a una de las muchas moradas. La morada es el estado deseado. Contar un evento antes de que suceda físicamente es simplemente sentirte a ti mismo en el estado deseado hasta que tome el tono de la realidad. Tú vas y preparas un lugar para ti al imaginarte en el sentimiento del deseo cumplido. Luego, tú te aceleras desde este estado del deseo cumplido, donde no has estado físicamente, hacia donde estabas físicamente hace un momento atrás. Luego, con un movimiento hacia adelante irresistible, te mueves hacia adelante a través de una serie de eventos hasta la realización física de tu deseo, que donde hayas estado en tu imaginación, allí estarás en la carne también. Al lugar donde los ríos fluyen, allí vuelven a fluir. Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7. Yo soy Dios, que declaro el fin desde el principio, y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. La creación está terminada. La creatividad es sólo una profunda receptividad, ya que los contenidos enteros de todos los tiempos y espacios, aunque sean experimentados en una secuencia de tiempo, en realidad coexisten en el eterno e infinito ahora. En otras palabras, todo lo que has sido o serás, de hecho, todo lo que la humanidad fue o será, existe ahora. Esto es a lo que se refiere con creación. Y la declaración de que la creación está terminada significa que no hay nada que crear, solo hay que manifestar. Lo que se llama creatividad es tan solo tomar conciencia de lo que ya existe. Tú tan solo vas incrementando porciones en tu conciencia de lo que ya existe. El hecho de que nunca podrías ser algo que ya no eres, o experimentar algo no existente, explica la experiencia de tener un presentimiento de haber escuchado ya lo que se está diciendo, o de haber conocido antes la persona que conoces por primera vez, o haber visto anteriormente un lugar o cosa que estás viendo por primera vez. Toda la creación existe en ti, y es tu destino tomar cada vez más conciencia de sus infinitas maravillas y experimentar cada vez más y más grandes porciones de ella. Si la creación está terminada y todos los eventos están sucediendo ahora, la pregunta que surge naturalmente en la mente es: ¿qué determinaría tu ciclo de tiempo? Es decir, ¿qué determinaría los eventos que experimentas?
y la respuesta es tu concepto de ti mismo. Los conceptos son los que determinan la ruta por la que tu atención siga. Esta es una buena prueba para verificar este hecho. Asume el sentimiento de tu deseo cumplido y observa la ruta que tu atención sigue. Tú observarás que mientras permanezcas fiel a tu asunción, tu atención seguirá siendo confrontada con imágenes claramente relacionadas con tu asunción. Por ejemplo, si asumes que tienes un increíble negocio, notarás cómo en tu imaginación tu atención se enfoca en incidente tras incidente tras incidente relacionado con tu asunción. Amigos te felicitan, te dicen lo suertudo que eres. Otros te envidian y te critican. Desde allí, tu atención va a oficinas más grandes, cuentas bancarias más grandes y otros eventos similares relacionados. Persistencia en la asunción resultará en realmente experimentar en hecho aquello que asumiste. Lo mismo es verdad respecto a cualquier concepto. Si tu concepto de ti mismo es que eres un fracaso, encontrarás en tu imaginación a toda una serie de incidentes en conformidad con ese concepto. Entonces, es claramente visto que tú, en tu concepto de ti mismo, determinas tu presente, es decir, esa porción en particular de la creación que ahora experimentas, y así también tu futuro, es decir, esa porción en particular de la creación que experimentarás.